Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Domingos Laicos. Ya 55 programas, ni más ni menos llevamos. Hoy tenemos un tema interesantísimo, que es nada más y nada menos que el feminismo y el Islam. Según nuestro autor y entrevistado, una ecuación imposible. Y como siempre vamos a centrarnos un poco primero en la viñeta de Gobal, que me parece maravillosa porque nos pone el foco en el punto de mira a la mujer musulmana, que como encarna la vergüenza según sus propios textos sagrados, pues solo podemos ver de ella la cara y las manos. Bueno, aquí ya casi ni la cara. Entonces hoy nos vamos a analizar ese feminismo islámico que está surgiendo, si es posible o no, y qué alternativas tienen las mujeres en estos países. Me parece un tema interesantísimo porque además desde Occidente tenemos un gran desconocimiento, pero que no nos exime de una enorme responsabilidad con lo que está pasando. Por eso me parece fundamental que escuchéis este programa. Espero que os guste. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Sí, buenos días. Efectivamente, tenemos un tema muy interesante que recomendamos a la audiencia y la lectura del libro que lo provoca, que es el libro escrito por Walid y que es justamente, como ha dicho Ana, el feminismo e Islam, ecuación imposible. Efectivamente, las religiones, y en especial las monoteístas, profesan un trato humillante y agresivo hacia las mujeres. Cuando estas religiones controlan los estados y las sociedades, desencadenan una opresión continuada. Conocemos sobrados ejemplos en la historia de España, con la Iglesia Católica aplicando sus estrechas normas, controlando la moral, la educación y las leyes por medio de instrumentos como la Inquisición en su momento, el nacionalcatolicismo o en la actualidad infiltrando los principales poderes del Estado. Todo esto es especialmente evidente y flagrante en el Islam. Sin embargo, hay corrientes en el mundo árabe y en países islámicos que se autodefinen como feminismo islámico. Hoy dedicamos nuestro programa a entrevistar a Walid Salah y comentar su último libro, aparecido el mes pasado, muy reciente, está calentito todavía, que se titula Feminismo e Islam, ecuación imposible. También podemos hablar de tener en cuenta el libre pensamiento Islam, que también lo escribió recientemente, hace algunos años más, libre pensamiento Islam, y tiene que ver con todo esto también, con otros de sus escritos, pero lo dejamos ahí. Así que vamos a hablar de eso hoy. Bueno, os introduzco un poquito al autor. Walid Salah nació en Irak en 1951, en su capital. Bagdad se licenció en lengua y en literatura árabes. Ejerció de profesor entre el 73 y el 78. Ese año se exilió a Marruecos evitando la persecución política. Siguió ejerciendo de profesor en este país hasta el 84, año en que se traslada a España, donde se licenció en Filología Árabe e Hispánica y se doctoró en Estudios Árabes e Islámicos en la Autónoma de Madrid, en cuyo departamento ha trabajado desde el 97 y continúa como profesor emérito tras su jubilación. Ha realizado multitud de trabajos de traducción, como libros de García Márquez al árabe y otras obras árabes al español. Además, ha publicado cantidad de libros que os animamos a leer. Y también tiene una militancia activa en Europa Laica, donde participa en el grupo de pensamiento laico y aporta conocimiento, investigación, divulgación de pensamiento laico y del papel nefasto de las religiones contra el libre pensamiento.
Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, comenzamos la entrevista. Walid, buenos días. Buenos días. Empezamos por preguntarte, tú que has dedicado una gran parte de tu vida a investigar y escribir sobre todos los temas relacionados con el mundo árabe, los países islámicos, y has escrito bastantes libros sobre el Islam. ¿Qué razones te han motivado a escribir este libro de feminismo islam? Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por esta invitación a Ana y a ti, José Antonio. Y espero que sea interesante esta entrevista. Contestando a tu pregunta, yo te diría que en realidad yo en principio era y sigo siendo profesor de lengua y literatura. Es así, ejercí en Irak, mi país natal, y también en Marruecos. Y cuando vine a España durante varios años también. Pero después vi que realmente hacía falta unas líneas determinadas relativas al Islam y sus conceptos, porque encontraba que en la universidad particularmente enseñábamos estas materias que tienen que ver con las libertades, la sociología, los derechos, con la jurisprudencia islámica, etc. Y había una falta, una carencia importante en cuanto a las fuentes. Entonces me puse a redactar determinados textos, al principio como artículos, y después empecé a publicar libros. El primero relacionado con el Islam fue en cuanto al Islam político, que fue publicado en el siglo XXI a raíz de los atentados tanto de Nueva York como los atentados de Atocha aquí en España. Entonces había una multitud de opiniones, la mayoría estaban muy alejadas de la realidad de estas sociedades y el por qué surgía este tipo de radicalismo, de violencia, etc. Y a continuación seguí haciendo también y publicando sobre los temas que tienen que ver con el Islam, como es el caso de amor, sexualidad y matrimonio en el Islam, que es un tema bastante desconocido también, especialmente en lengua española, porque en realidad se encuentran algunos libros, no muchos, en otras lenguas, particularmente en inglés y en francés. Pero en lengua española siempre había y sigue habiendo bastante necesidad y carencia en ese sentido. Y después empecé a dar un curso sobre el Islam político en el máster que tenemos en la universidad. Eso también me empujó a hacer otro libro relativo al tema, que es el Islam político, génesis y evolución, que fue publicado por la UNAM de México. Y ese ha sido el último libro sobre el feminismo islámico. Todos ellos, como sabemos, en realidad tratan temas vitales, importantísimos, dentro del panorama de los estudios árabes e islámicos. No obstante, he publicado anteriormente muchos libros también sobre la enseñanza de la lengua árabe, porque es el tema central de mi trabajo y de hecho son libros que circulan por las academias, las universidades, las escuelas oficiales de idiomas, etc. Y aparte de todo esto, yo creo que hay que añadir el tema de la traducción, que es muy importante entre las culturas porque tiende puentes entre las diferentes culturas para conocer al otro y ver qué es lo que hace, cómo piensa, cómo actúa, etcétera, etcétera. Que todos ellos para mí son temas de gran interés y de gran importancia. Y bueno, he añadido mi grano de arena sobre todo esto. Totalmente. Vamos a centrarnos un poco en el libro de hoy, Feminismo e Islam, Ecuación Imposible, en el cual desmontas la teoría de la libertad y la relectura en femenino o reinterpretación de los textos sagrados en que se fundamenta el feminismo islámico. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es el feminismo islámico y por qué no se sostiene? El feminismo islámico, según la definición más simple, es una tendencia, un movimiento de emancipación de la mujer musulmana manteniendo su cultura y su religión. Y realmente esto
nos presenta un problema, porque el feminismo pertenece a una categoría lingüística, conceptual, filosófica, y la religión, la fe, pertenece a otra categoría distinta. Entonces son dos conceptos totalmente contrarios, muy difícilmente podemos juntarlos y hacer, digamos, una filosofía, una tendencia, un pensamiento de estos dos conceptos. El feminismo islámico, su argumento principal y básico es lo que has mencionado, es decir, hacer una relectura de los textos sagrados, especialmente del Corán y también de la vida del profeta, porque es la trayectoria del profeta se considera como la segunda fuente del Islam, el Corán y la trayectoria del profeta. Son los dos pilares del pensamiento islámico. Es muy difícil hacer esta relectura porque en realidad los exégetas lo que han hecho, han explicado, han interpretado lo que hay. Es decir, no han manipulado, como dicen, en absoluto, porque si fuera así, habrían manipulado otras partes también del Corán y de la vida del profeta, cosa que las feministas, por ejemplo, no denuncian esta situación si lo hubiera. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué razón estos exégetas de forma concreta han manipulado los textos y los fragmentos que tienen que ver con la mujer y con la vida de las mujeres? Es decir, sería un poco extraño. ¿Por qué razón no han manipulado otros textos que tienen que ver con el paraíso, con el infierno, con lo lícito, lo ilícito, con el culto, etcétera, etcétera? Además, el propio Corán dice que el Corán ha sido revelado en lengua árabe, que es una lengua clara. No admite muchas interpretaciones contrarias unas a otras. Por lo tanto, yo creo que es es una especie de refugiarse, agarrar un clavo ardiendo para sacar algo diferente a lo que existe. Es decir, cuando en el Corán se dice que hay que abandonar a las mujeres desobedientes en el hecho familiar, en el hecho matrimonial, y pegarlas, pues realmente es esto lo que dice, no dice otra cosa. Una feminista del feminismo islámico han intentado embellecer este versículo diciendo, no, es que la palabra pegar en lengua árabe tiene otras acepciones y no significa pegar físicamente. Bueno, buscan algunos sentidos, algunos significados como alejarse de, como no volver a verla a la mujer, etcétera, como si fueran los demás conceptos bellos y bonitos. Y no lo son, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil realmente intentar sacar algo positivo de estos textos, porque además hay que tener en cuenta que son textos de hace 1400 años, que es muy difícil que juzgarlos desde nuestro punto de vista de la actualidad. Lo mismo ocurre con la Biblia y con el Antiguo Testamento también. Sí, efectivamente tu libro está plagado de desmontar todo esto, además de yéndote a la raíz, a la lengua directamente y a lo que no tiene ninguna duda, ¿no? Has comentado todas las brutalidades y demás que se plantean. ¿Podrías poner algún ejemplo así rápido sin extendernos? Sí, hay muchísimos ejemplos, tanto del texto coránico como la vida del profeta. Es decir, realidad de la divinidad en el Corán, pues entre otras muchas cosas, lo que decíamos antes, el tema del castigar a la mujer físicamente. Tenemos la divinidad, por ejemplo, reprocha a los infieles que se atribuyen a sí mismos los varones y atribuyen a la divinidad, a Dios, las hembras, porque esto es algo injusto, considera, porque las hembras no tienen el mismo valor que tienen los varones. Entre otras muchas cosas también el hecho de que las mujeres tienen la mitad de la herencia en comparación con el varón, tienen la mitad de la capacidad para ser testigos en los juzgados, en los tribunales. Es decir, cada 2 mujeres equivalen a un solo hombre.
Y tenemos muchísimos ejemplos, tanto de estos textos como de la historia del propio Islam, en los textos que han escrito los grandes ulemas referentes a esta fe. Totalmente. Walid, el feminismo islámico acusa al feminismo europeo de ser cómplice del colonialismo occidental y de la mercantilización de la mujer, porque el Islam es el que realmente dignifica a la mujer. ¿Es justa esta acusación? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿la religión hace insalvable ese choque de civilizaciones? O sea, primero, ¿te parece justa la acusación que nos hacen al feminismo occidental? Y después, si nos hace insalvable la religión, este choque de civilizaciones de los siglos. Bien, pues realmente es una acusación absolutamente injusta, porque quiere decir que en los países de mayoría musulmana no existe el aprovechamiento de las mujeres, la explotación del cuerpo de la mujer. Existe también, es decir, esto existe en todo el mundo, en todas partes, pero el hecho de que acusemos al feminismo occidental europeo de ser específico de las mujeres blancas, de las mujeres europeas, eso es algo que no tiene ningún fundamento, porque es una tendencia, es un pensamiento, es un movimiento que defiende los derechos de la mujer en todo el universo, en toda la humanidad. No hay diferencia entre una mujer y otra, porque todas las mujeres quieren ser libres y tener sus derechos en la igualdad, en el buen trato, etcétera, etcétera, en lo que se refiere a las leyes y los códigos de la familia. Entonces, es muy difícil realmente esta separación. Yo siempre pongo el ejemplo de la democracia cuando digo que la democracia es igual para todo el mundo. No podemos hablar de una democracia para árabes, para musulmanes, y otra para europeos, otra para chinos y otra para africanos. Eso es absolutamente absurdo. La democracia es la democracia, no se puede dividir. Lo mismo si hablamos del feminismo. Los movimientos feministas son universales. No puede ser tampoco poner adjetivos y etiquetas. Tenemos por un lado feminismo islámico, por otro africano, por otro feminismo de fronteras, por otro lado feminismo, en fin, todo esto realmente daña muchísimo el propio movimiento y no podemos en absoluto aceptarlo, excepto por intereses de determinados grupos que no tienen la capacidad ni la valentía de despegarse de esta tradición. Además, tenemos a muchísimas mujeres procedentes de esta cultura árabo-islámica, y yo lo pongo también en el libro, que en los años 40, 50, 60 del pasado siglo, eran feministas sin tener en cuenta ningún tipo de referencias de fe o referencias culturales, porque defendían los derechos de la mujer al igual que una mujer en España o en Francia o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Nombres sobran realmente, podemos nombrar a muchísimas. ¿Por qué razón ahora surge esto? El feminismo islámico en realidad es el hijo legítimo del Islam político. El Islam político, a raíz de la Revolución Islámica iraní de 1979, cuando el Islam cada vez se hizo más presente en la esfera pública, pues ha traído, entre otras muchas cosas, también el feminismo islámico. Es decir, las mujeres tienen que estar agarradas, estar apegadas a su tradición, a su religión, cosa es muy difícil hacerlo con el tema del feminismo. Y por otro lado, lo que decías, sinceramente, el hecho de estar, digamos, defendiendo este tipo de tendencias, lo que están haciendo estas mujeres, haciendo guetos, haciendo una especie de separación del resto de la humanidad. En cambio, cuando hablan, dicen lo contrario, que es un movimiento que quieren unir a todas las mujeres musulmanas, pero claro, tienen que ser musulmanas. ¿Y qué hacemos con las que no son musulmanas? No tienen derecho a este tipo de feminismo. Entonces, en realidad, ahondan sin duda una especie de separación, de enfrentamiento también, quizá vaya en la línea del hecho de confrontación o la guerra de las civilizaciones.
Hay en la parte, perdón, en la parte occidental, en el mundo occidental, sin embargo, se está produciendo también en estos momentos, estamos viendo en algunos aspectos, el que hay como una justificación de algunas cuestiones como el yihad o el burkini o todo lo que se plantea como señas de identidad o espiritualidad y no se plantea como algo que es de alguna manera humillante para la mujer. Esto se está viendo en algunos movimientos incluso de izquierda, quizá por el llamado comunitarismo, el relativismo cultural y todo eso. ¿Qué opinas de esta cuestión? Es un error, absolutamente un error, porque en realidad cuando están defendiendo este tipo de prendas, de conceptos, están perpetuando el drama de las mujeres, de millones de mujeres que viven en estos países, en África, en Asia, en Europa incluso. Es decir, tenemos que llegar al fondo. Muchos de los que están a favor de este tipo de actitudes o de prendas, en realidad nunca llegan al fondo. Cuando se habla del hijab, consideran que el hijab es un signo de identidad y no lo es. No lo es porque tenemos que estudiarlo y conocer la historia de esta prenda que es absolutamente un signo patriarcal. Sin ninguna duda, si fuera un signo de identidad, yo me pregunto por qué razón cuando las mujeres están solas, no hay un hombre ajeno a ellas, no se lo llevan, se quitan el hijab inmediatamente. O cuando, por ejemplo, está la mujer solo con su marido, pero cuando aparece un hombre ajeno, enseguida se lo tienen que poner. ¿Y por qué razón solo la mujer tiene que llevar un signo de identidad? Porque el hombre no, siempre está a salvo de estas condenas y de estas obligaciones. Siempre la mujer tiene que hacerse cargo de este tipo de penas y de condenas. Y por otro lado, el hecho de que en Europa encuentre muchos defensores o algunos defensores, pues es una actitud errónea, en mi opinión, porque, como decía antes, no entienden bien, por un lado, el porqué de esto, por qué razón existen esas prendas o estos conceptos, como el hijab o el burkini, o en fin, una serie de incluso temas de poligamia, etcétera, que algunos por razones de relativismo cultural o multiculturalidad o apertura hacia el otro, en este sentido, con estas justificaciones, pues permiten ese tipo de actitudes que, como decía, dañan muchísimo a la mujer procedente de estos países. Y luego, lamentablemente, lo que más preocupa, que sean grupos, partidos políticos, personas de ideología izquierdista que estén a favor de este tipo de actitudes, porque la derecha, la ultraderecha, pues siempre hay una relación parecida, porque cuando tenemos el tema del aborto, el tema de la pureza de la mujer, el tema de la familia, etcétera, coinciden perfectamente los islamistas, el feminismo islámico, con la ultra ortodoxa o las otras religiones totalmente extremistas. Pero cuando se mete la izquierda, esto sinceramente preocupa mucho más, porque a veces con buenas intenciones traen a una mujer con hijab y la representan como un modelo, una forma de multiculturalidad, y como sabemos, sin saber exactamente que esto es un signo patriarcal. Yo no estoy en contra de que una mujer por su propia voluntad lleve un hijab, un pañuelo en la cabeza, pero no tenemos que perder de vista nunca el origen y el significado de esta prenda. Así que definitivamente es un error que lo equiparemos con, por ejemplo, un crucifijo, ¿no? Que muchas veces con el tema de la multiculturalidad pues se dice, no, es que de la misma forma que una persona lleva un crucifijo, pues ellas pueden llevar un pañuelo, pero tenemos que ahondar en que hasta qué punto ellas son libres para elegir llevarlo o no llevarlo, ¿no?
Exacto, exacto. Porque además yo creo que hay gente de la izquierda y de otras tendencias son bastante críticos con otras religiones, particularmente la católica, la cristiana, la judía, pero resulta con el Islam son bastante complacientes y bastante comprensivos, cosa que debería ser también igual, ¿no? Cuando no nos gusta alguna actitud o alguna tendencia, alguna ideología, pues tenemos que ser ecuánimes y hacer la crítica a todas por igual. Fenomenal. Bueno, pues ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos vamos a acercar un poco pues, al pop africano, a una mujer musulmana, Yana Kamura, y a su éxito Yaya. Espero que os guste. Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasa? Que son tus ganas de pelear, ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Mais comment ça, tout le monde est hyper. Tu croyais quoi, on s'arrête plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas, pensando que tengo ganas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, y'a pas moyen, ya. J'suis pas ta cata, ya, genre, en katana, baby, tu m'aimes pas. Bájale, bebé, esto no lleva nada, esto de pelear no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la mierda. Y si me pierdo por la ruta, tú me la das. Si te quiero, yo te devora. Soy sincero y no lo ves. Canal que no se enamora. Y yo aquí pego otra vez. Sin irte yo ya te olvidé. Peleando una tapa de pecho. Llega la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Bueno, Walid, retomamos. Mira, te voy a hacer una pregunta que me ha inquietado a mí personalmente y espero que sea de interés para todos y todas. Y es que en el paraíso a las mujeres musulmanas no les espera gozar de las huríes eternamente vírgenes, sino seguir estando al servicio del hombre, en concreto, normalmente del último marido, al que normalmente no han podido ni elegir ellas, porque igual lo ha elegido el padre. Entonces, ¿qué motivación tienen las mujeres musulmanas para, pues eso, qué recompensa, qué paraíso es ese, seguir al servicio del hombre? Es que no lo acabo de entender, me ha roto la cabeza. Quería decir dos cosas antes de contestar a tu pregunta, Ana. La primera, el poeta Adonis, un poeta muy conocido de origen sirio, vive en Francia desde hace mucho tiempo. En una ocasión estuvo en Argelia y dio una conferencia que causó mucha polémica, incluso fue peligrosa para su vida, cuando dijo, entre otras muchas cosas, que la mujer en el Islam está condenada en esta vida y en la otra también, es porque es un siervo, una criada del hombre, no en esta vida solo, sino en la otra también. Junto a otras muchas cosas bastante fuertes que comentó. Y fue el día siguiente, vamos, el ulema máximo de Argel lo condenó, llamó a que sus libros se quemaran, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es el hecho de que muchos consideran que el paraíso del Islam es absolutamente injusto para la mujer, porque en realidad hay una ley en el Corán que prohíbe, curiosamente, a que nadie pueda, ningún hombre pueda casarse con las viudas del profeta. Por esta razón mismo, lo que decías tú, es decir, porque según el Islam, según el Corán y las interpretaciones que hacen, la mujer va a estar con el último marido con el que estuvo en la vida. Entonces, como las mujeres estas del profeta han estado con el profeta, por esta razón no pueden estar casadas con otro para que esté en el paraíso con él. Pero en realidad, viendo lo que son en el paraíso, las mujeres estas siempre están al servicio del hombre. El hombre tiene muchas huríes, muchas mujeres hermosas, vírgenes,
con las cuales puede mantener relaciones cuando quiere, pero la mujer con la que ha estado casado, pues también estará, pero estará en condición de prácticamente una criada al servicio del hombre. Pero en ningún momento ella, siendo fiel a la religión, a su fe, etcétera, no tiene compensación como tienen los hombres. Entonces, pero curiosamente, las mujeres, tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam, son las mayores devotas de las religiones. Es decir, porcentualmente encontramos que hay muchísimas más mujeres en esas tres religiones monoteístas que hombres, y son mucho más fieles a las religiones. Basta ir a un domingo a la misa para ver que las mujeres superan con creces al número de hombres. Lo mismo ocurre también en otras religiones como es el Islam. Es decir, es una contradicción muy grande realmente. En el cristianismo todavía una mujer no puede ser sacerdote, no puede decir misa, por ejemplo, y ya no digamos en el Islam su papel y su presencia pública. Ha habido, yo creo que a pesar de todo lo que tú describes, ha habido, creo en el libro también lo comentas, ha habido países islámicos que han tenido una evolución la mujer ha jugado un papel bastante más avanzado y que ha habido como una involución después. Hablamos de países donde de alguna manera yo creo que algo habrá tenido que ver la intervención de Occidente, ¿no? Por ejemplo, en Irak, en Túnez, yo recuerdo en Túnez lo viví yo en la experiencia, ¿no? Y mujeres en las universidades con muchísimas, no sé, un ambiente mucho más abierto en ese tema, o en Turquía mismo, que ha habido también una cerrazón, una islamización del gobierno y de todo esto. ¿Qué papel crees tú que ha tenido ahí Occidente o está teniendo? Es exactamente lo que describes, José Antonio. En realidad, el movimiento feminista laico en los países árabes y musulmanes es muy antiguo. Es decir, tenemos que hablar de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando escritores, además fueron hombres los que empezaron este movimiento porque las mujeres no tenían el espacio ni la posibilidad de hacerlo. Entonces fueron hombres como es el caso, por ejemplo, el egipcio Qasim Amin. En el 1899 escribe un libro, La liberación de la mujer. Y al año siguiente, el año 1900, escribe otro, La nueva mujer, en Egipto. Y lo mismo ocurre en Túnez, país que has nombrado también. Taher Haddad, a mediados del siglo pasado, escribió Nuestra mujer en la Sharia y en la sociedad. Y lo mismo a comienzos del siglo XX, un ministro, filósofo, escritor, poeta, Az-Zahawi, lo nombro en el libro también, inició un movimiento de defensa de la mujer, sus derechos, etc. Y curiosamente en Irak, un país en los años 50, hubo la primera, aún ministras no había en Occidente, en Irak tuvo una ministra, Naziha Duleimi, fue en el año 1959. Y lo mismo también podemos hablar de cientos y cientos de mujeres que realmente han tenido papeles importantísimos dentro de la sociedad para la liberación, para defensa de sus derechos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente todo esto conoció, como dices, una involución, un retroceso a raíz de la Revolución Islámica. Bueno, un poco antes en realidad fue en la guerra contra Israel de 1967, que se conoce como la Nakba, la desgracia del mundo árabe, su derrota ante Israel, cuando ya los islamistas empezaron a hablar del fracaso de todas las ideologías, el comunismo, el socialismo, el panarabismo, y solamente quedaba una cosa única que es el Islam. El Islam es la solución, que es el emblema de los hermanos musulmanes desde los años 20 del siglo pasado. Entonces el Islam empezó a expandirse de una forma increíble, la vuelta, llaman también el despertar islámico, algunos lo llaman, empezó a ocupar el espacio público,
la política, muchos de los líderes políticos empezaron a abrir puertas para los islamistas, como ocurrió, por ejemplo, con Anwar Sadat en Egipto, y por el final pues fue víctima de ellos mismos porque lo asesinaron en el año 1981. Lo mismo Saddam Hussein, en su última parte del gobierno, pues también hizo una especie de, se conoce como la campaña de fe, campaña de la fe islámica, y volvieron otra vez a abrir las puertas de par en par a los islamistas. ¿Cuál es el papel del mundo occidental? Pues es un papel pésimo, lamentable, sin ninguna duda, porque en vez de aliarse, apoyar a grupos, partidos políticos, laicos, librepensadores, de izquierdas, lo que han hecho, aliarse con los islamistas y apoyar a lo más oscuro de partidos y de grupos. Vimos, por ejemplo, a Obama cuando fue a la Universidad del Cairo, creo que fue en el 2010, a pronunciar su discurso, obligó a Mubarak en aquel momento que estaba en el poder y los hermanos musulmanes estaban prohibidos como partido político, pero le obligó a que estuvieran presentes en la sala y que estuvieran en la primera línea. Lo mismo el apoyo que recibió Irán por parte de Obama y su política desastrosa en toda la región, porque la influencia de Irán hoy en día, con esta mente medieval, con los ayatolás en el poder, ha podido manejar a países como Irak, Siria hoy en día también tiene un poder tremendo, Irán en este país, y lo mismo en el Líbano, Hezbollah, yo creo que para todo el mundo es conocido, porque Hezbollah es un partido político religioso chií apoyado al 100% por los guardianes de la religión iraníes en Teherán, y es un estado dentro de un estado. Después de haber sido el Líbano una como la Suiza árabe lo llamaban, el país más libre, más liberal, hoy en día tenemos a Hezbollah, el que domina, el que manda, el que dictamina la vida social y política y económica en este país. Pero es que los petrodólares son los petrodólares, ¿no? Porque fíjate, Biden ahora mismo también con Arabia Saudí, la retratación que ha tenido que hacer, ¿no? Con Exacto, de Khashoggi. O sea, es que el petrodólar es terrorífico, ¿eh? Sí, no, sí, eso lo sabemos porque en realidad en el mundo occidental, lamentablemente, a pesar de las democracias, pero desde el punto de vista económico, estratégico, parece ser que los principios hay que dejarlos de lado y actuar de una forma cínica cuando se trata de un interés, porque claro, Biden ha ido a Arabia Saudí, intentando que Arabia Saudí aumentara la producción del crudo, que el mundo occidental hoy en día lo necesita, pero anteriormente había dicho que voy a convertir a Arabia Saudí en un paria del mundo, ¿no? Pero cuando hay un interés urgente, todo esto se olvida y se pasa página. Y lo mismo aquí en el mundo europeo no es distinto, porque la política de Francia, la política de España, la política de Inglaterra no ha sido diferente. Lamentablemente han seguido las pautas que marca Estados Unidos en este sentido y en otros muchos. Fenomenal. Saleh, me encantaría que explicases a nuestros oyentes el papel de las fetuas, los códigos de familia y de los guardianes de la religión en la islamización de una sociedad. Sí, se habla muchísimo de islamización y reislamización. Son dos términos diferentes porque cuando hablamos de islamización significa vamos a islamizar a algo que no lo es. Es decir, una persona que entra en el Islam, abraza el Islam, se islamiza. O, por ejemplo, una economía se islamiza. Pero la reislamización significa volver a convertir al Islam aquellas sociedades o aquellas cosas que eran musulmanas, pero han dejado de serlo. Entonces, en Egipto, por ejemplo, se habla de la reislamización de la sociedad.
porque según los islamistas, según los hermanos musulmanes, son malos musulmanes, han dejado el Islam correcto y se han convertido en algo distinto, entonces hay que reislamizarlos. Eso es una mercancía que hoy en día está en marcha en muchísimos lugares y en muchísimos países que no hacen más que hablar en estos términos. Ahora bien, las fetuas son un arma en realidad, a veces es un arma letal para la sociedad. Son dictámenes, se supone que deberían ser algo beneficioso, pero en realidad se convierten en algo absolutamente dañino para estas sociedades. Es un dictamen religioso que se supone que un mufti, una persona especializada en la ley islámica, en jurisprudencia islámica, responda a una pregunta, una duda surgida en una sociedad o una persona o un líder político y resolver este asunto que tiene que ver, como decía antes, con un asunto de estas características. Lo que ocurre si hacemos una estadística y miramos el porcentaje, curiosamente encontramos que la inmensa mayoría de las fetuas hoy en día tienen que ver con la mujer, tienen que ver con la vestimenta de la mujer, tienen que ver con la presencia pública de la mujer. Entonces, todo esto ha hecho que salieran ya no solamente personas especializadas, que se supone que los hay. Además, el mufti es una figura nombrada por el gobierno para este fin. Pero resulta que luego cualquier otro clérigo, cualquier otro ulema que se encuentra en cualquier parte, incluso algunos profesores de las universidades de religión que enseñan la religión, las ciencias de la religión, se ven capacitados a dictaminar este tipo de fetuas. A veces son algo absolutamente vergonzoso, porque en realidad hay una revista norteamericana, Foreign Policy, que es la política extranjera, hacía un concurso, una especie de concurso para ver qué fetua en el mundo árabe-islámico había sido más escandalosa. Entonces los lectores empiezan a enviar al periódico, a la revista, ese tipo de fetuas y bueno, pues era una cosa para burlarse realmente de esta mentalidad, de esta sociedad, incluso de esta fe. Bueno, pues entre otras muchas cosas, puedo nombrar o hablar de una de estas fatuas hecha por el decano de la Facultad de Ciencias de la Religión del Azhar, la máxima autoridad religiosa del Islam suní en Egipto, en el Cairo, que respondiendo a una pregunta de un musulmán que le decía ¿cómo podemos hacer para que una mujer musulmana pueda estar trabajando en un despacho con un hombre ajeno? ¿Qué es la solución? Porque el Islam no lo permite, el Islam prohíbe esta presencia a solas, porque se dice que siempre el tercero va a ser el Satanás, el diablo, con los dos. Entonces se le ocurrió una idea genial a este hombre diciendo que, bueno, podría la mujer, la joven o la mayor, da igual, amamantar al compañero 5 veces para que se convierta en su madre nodriza. Y cuando ya está siendo como madre nodriza, ya está prohibida para él en cuanto a tocarla, casarse con ella, aprovecharse de su cuerpo, porque es como si fuera su madre. Claro, eso en realidad lo que provoca es risa, lo que provoca es pena, de la mentalidad de un profesor universitario que pueda dictaminar este tipo de fetuas. Claro, bueno, el problema son los códigos de familia y los guardianes de la religión, ¿no? Porque si solo se quedaran en estas fetuas, pero es que... Exacto. Claro. Lo malo es que es esto, que quiere decir que cuando hablamos de todas estas leyes, estas normas, la inmensa mayoría surgidas de la Sharia, inspiradas en la Sharia, la jurisprudencia islámica, tienen presencia en la vida diaria de las personas, de los hombres, de las mujeres, en la mayoría de los países árabes y musulmanes. Es decir, no es una cosa teórica que está ahí en los libros antiguos, en la jurisprudencia antigua. No, es que día a día lo tienen
tienen que vivir los hombres y las mujeres, lo que tiene que ver con el matrimonio, lo que tiene que ver con el divorcio. Las mujeres en la mayoría de esos países no tienen derecho a divorciarse, a solicitar el divorcio. Está en manos del hombre. El hombre puede divorciarse o repudiar a su esposa por cualquier razón, porque se enfada en la cafetería con el amigo y entonces pronuncia el repudio con su esposa, y eso es ley. Ya no puede volver siquiera a casarse con ella o seguir su vida matrimonial con ella. Y tiene que ver con la herencia. Todavía en la inmensa, no, todos los países musulmanes, porque Túnez intentó hace un año cambiar esta ley que tiene que ver con la herencia. Han cambiado muchas cosas, han mejorado realmente, por ejemplo, cosas en Túnez, en la Constitución, como es la libertad de conciencia, ya no es perseguida en Túnez como otros países de mayoría musulmana. Han cambiado, por ejemplo, el tema de que la mujer tunecina musulmana puede casarse con un no musulmán. El único país de mayoría musulmana ha hecho esto, pero no han conseguido, por culpa del partido islamista Al-Nahda, el cambiar el tema de la herencia. La herencia sigue siendo en Túnez, como todos los demás países árabes y musulmanes, la mitad para la mujer y el doble para el hombre. Junto a otros muchos, el código de familia, el hecho de que la mujer no pueda ser tutor de sus hijos, a los 2 años tienen que entregarlos en caso de ruptura del matrimonio al marido. Y bueno, hay un sinfín de leyes injustas contra de la mujer. Y están encantados los guardianes de la religión de esta situación, porque en realidad en cualquier momento que la sociedad o las propias mujeres reclaman determinados derechos, cuando quieren cambiar estas normas, su respuesta es absolutamente violenta, diciendo que esta gente quiere cambiar la ley de Dios, que los hombres no estamos ni mucho menos capacitados, ni tenemos la autorización para cambiarlo. ¿Quiénes somos para sustituir las leyes divinas por leyes humanas? Esa es la respuesta. Sí, yo creo que con todo lo que estamos oyendo y lo que tú escribes en el libro está claro, coincidimos perfectamente, como no puede ser que un feminismo o es laicista o no es feminismo. Eso yo creo que nos queda claro. Entonces, ¿por qué no cala esto en muchos movimientos feministas el laicismo? Sí, no ha calado sin ninguna duda, porque como decía antes, hay muchísimas mujeres que han estado luchando desde la libertad del feminismo sin ningún tipo de etiqueta, sin ningún tipo de epíteto, porque el feminismo lo han entendido como feminismo, como se entiende aquí, como se entiende en cualquier otra parte del mundo. Realmente esa es la realidad. Lo que ocurre, el feminismo islámico ha surgido como una tendencia nueva, como decía antes, por el hecho de que el Islam cada vez ha estado más presente en la esfera pública, especialmente desde el punto de vista político, porque los líderes políticos han querido acercarse a los islamistas para ganar su voto, porque eso es muy importante para muchos países, para su apoyo también en los países que no son democráticos, pero sí buscan el apoyo de determinados grupos. Eso contradice realmente con lo que ocurre en las propias sociedades, porque yo tengo una estadística que figura en el otro libro, el libro Pensamiento Islam, donde aparecen, por ejemplo, estudios hechos por universidades y institutos internacionales como es el Gallup alemán, como la Universidad de Michigan, que han hecho estudios en países como Egipto, Arabia Saudí, relativos a la religiosidad de la sociedad. Y curiosamente encontraron que había un porcentaje importantísimo, tanto en Egipto como en Arabia Saudí, que se declaran ateos, ya ni siquiera agnósticos ni no practicantes, sino directamente ateos.
Y eso preocupó muchísimo, es decir, había un porcentaje del 6 al 12% aproximadamente en el 2014. Y eso preocupó muchísimo. Perdóname, y además son jóvenes, ¿verdad? En general. La mayoría jóvenes, sin duda, porque de verdad hay que tener en cuenta también las redes sociales en los últimos tiempos que han tenido un efecto muy importante en ese sentido. Pero también algunos son personas mayores que vienen ya de otras ideologías anteriores de izquierdas, porque como decíamos, hubo en el mundo árabe estas tendencias. Basta saber, por ejemplo, que Yemen del Sur, hasta el año 90, cuando se unieron Yemen del Norte y Yemen del Sur era un país comunista, absolutamente seguidor de la ideología de la ex Unión Soviética hasta el año 1990. Por lo tanto, es decir, el Partido Comunista Iraquí era uno de los más grandes de Oriente Medio. Había varios millones de miembros. Lo mismo si hablamos del Partido Comunista en Siria, en Afganistán, en Egipto. Pero lo que han hecho los líderes políticos surgidos después es eliminar todas estas fuerzas de izquierdas y aliarse con los islamistas. Eso es lo que realmente hizo este desastre en estos países que encontramos hoy en día en estas circunstancias. Sí, bueno, ya sabemos que el poder y la religión siempre se alían porque se autolegitiman y se retroalimentan, pero hablando de las estadísticas de esta gente, de este ateísmo, de estos jóvenes, ¿crees entonces que hay esperanza para la laicidad en los países musulmanes? Es decir, que por fin que se impongan los derechos humanos universales a las religiones. ¿Tenemos esperanza? Yo creo que sí, sinceramente. A lo mejor no es tan inmediato porque la situación es bastante complicada en esos países y yo creo que hace falta, como decíamos antes, el mundo occidental puede jugar un papel importante, puede presionar a los gobiernos de esos países para que actúen de otro modo y no aceptar estas políticas terribles que tienen, donde falta democracia, faltan libertades, la desigualdad es enorme entre mujeres y hombres, entre los diferentes sectores sociales. Todo esto realmente el mundo occidental puede, no es la vara mágica sin ninguna duda, pero yo creo que sí puede hacer mucho más de lo que hace. ¿Por qué razón no apoya a grupos, sindicatos, partidos políticos de izquierda que los hay? Entonces, yo creo que sí, cabe la laicidad perfectísimamente. Además, para mí es la única solución de estos países a nivel social, a nivel político, porque como es tan, es tan variada la sociedad, tan multinacional, multirracial, multireligiosa, multiconfesional, la única solución para ellos es la laicidad. La experiencia la tenemos en Irak, cómo han dividido el país a raíz de 2003, de la invasión norteamericana de 2003. Irak se ha convertido en 3 identidades, chiíes, suníes y kurdos. Una cosa absurda, además, por un lado, juntan 2 conceptos confesionales que son chiíes y suníes y por otro lado añaden un concepto nacionalista que es kurdo. Entonces, hoy en día no se habla ya de un iraquí, se habla chií, suní, kurdo, enfrentados entre ellos, se matan entre ellos y si cada uno de estas personas dejara su pertenencia digamos, confesional o su pertenencia nacional al nivel privado, al ámbito privado, todos esos problemas desaparecerían. Entonces, todo el mundo sería tratado por igual como un ciudadano de un país, de un territorio determinado. En este caso hablamos de árabes y no de musulmanes, porque además eso es una costumbre absolutamente nefasta cuando nos fijamos en la fe de los demás. A mí no me gusta en absoluto cuando se habla aquí de comunidades musulmanas o se habla, en vez de decir marroquíes, argelinos, tunecinos, iraquíes, etcétera, todos los engloban bajo el término de musulmanes. Algo que ha desaparecido en el mundo occidental, pero
con el tema del Islam todavía estamos muy apegados. Los españoles cuando van a China nadie les llama cristianos, les llaman españoles. Y los franceses son franceses, los ingleses son ingleses. Nadie se fija en su religión, ni siquiera los chinos que están aquí en Europa, nadie se fija en si son realmente budistas, si son taoístas o lo que sea, solo chinos. Eso es mucho más sano, mucho más razonable. Tenemos que acostumbrarnos de inmediato o en el futuro muy próximo de llamar a la gente por su nacionalidad, por su lengua. A mí me gustaría que nos llamaran árabes. Hay uno árabe, otro es kurdo, otro es turco, etc. O por su nacionalidad, pertenencia al país. Un iraquí, un jordano, un sirio, como se hace aquí, como un español y un francés. Muy bien, pues ha sido muy, muy ilustrativo esta entrevista. Espero que a nuestros oyentes de ahora o de cuando quieran oírlo o verlo, pues les sirva. Muchísimas gracias, Walid. Y ya sabes, esperamos que puedas venir a presentar en directo reiteramos la libro. invitación, que en Córdoba Muchas tenemos gracias. un lugar excepcional para hacer presentaciones de libros y nos encantaría. Lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Solo si me permites voy a añadir Por supuesto. una cosa rápida, que realmente uno de los objetivos de este libro también es abrir un debate relativo, un debate académico, un debate social, en torno a lo que es el feminismo islámico, que hoy en día es una tendencia bastante generalizada, no solamente en el mundo árabe-islámico, sino también en Europa. En Europa tiene muchos seguidores y sobre todo seguidoras, defensoras, ¿no? Que han escrito libros, artículos, etcétera. Entonces sería bueno que accedieran a un debate y a ver qué es lo que piensan, qué es lo que defienden, cómo entienden es el feminismo islámico, etcétera. Muchas gracias. Hombre, a mí me ha encantado el programa y me parece que nos has dado una lección en muchos aspectos, porque es que el tema es que somos muy ignorantes del mundo árabe. Entonces, simplemente la terminología, es que no sabemos ni expresarnos bien, como acabas de decirlo de los países musulmanes, pues que tienes toda la razón. Y el tema del feminismo islámico, pues sí, porque muchas veces además desde la izquierda nos ponemos a apoyar causas desde el buen rollismo, y tenemos que tener un poquito más de espíritu crítico y ver realmente dónde nos estamos metiendo. Exacto. Muchísimas gracias. Es muy importante, sin duda. Muchas gracias a vosotros dos. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En el reciente debate sobre el Estado de la Nación, Unidos Podemos ha presentado una resolución solicitando que se comiencen a estudiar y aprobar toda una serie de medidas necesarias para cumplir con la aconfesionalidad que declara nuestra Constitución. Dicha resolución ha sido apoyada públicamente por Europa Laica, aunque desgraciadamente no por la mayoría del Parlamento. Bueno, y recordaros también que estamos organizando un acto colectivo de apostasía. Entonces, si queréis información, no tenéis más que escribir a Apostcor, es decir, A de Alemania, P de Portugal, O de Oviedo, S de Soria, T de Toledo, C de Córdoba, O de Oviedo, R de Roma, apostcor@yahoo.es. Y así os podemos informar y apuntaros. Y volviendo al tema parlamentario, Europa Laica va a presentar en breve la actualización de su propuesta de ley de libertad de conciencia, que se enviará a todos los grupos parlamentarios y que esperemos tengan el debate necesario y además en la próxima temporada de sesiones se cumpla con el acuerdo de gobierno que tienen al respecto los actuales partidos que gobiernan. Bueno, espero que os haya interesado el programa tanto como a nosotras y recordaros que siempre podéis buscar más información. Tenemos laicismo.org, tenemos un mail, domingoslaicos@gmail.com, y si queréis evadiros un poco y que os agiten bien la conciencia, no dejéis de visitar Global Art. Global con V. Lo podéis visitar tanto en Instagram o globalart.com. En fin, esperamos que sea de vuestro interés. Tenemos un mes ahora de paradita, pero en un mes ya sepáis que tenemos un par de programas preparados. Así que seguimos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.